Muy bien, jóvenes, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a, a la Cátedra de Derecho Procesal Civil 1. Licenciado. En esta oportunidad, pues vamos a continuar nuestro curso y vamos a terminar de ver hoy, Dios mediante, lo que son las excepciones. ¿Sí? ¿Qué es una excepción? Hemos venido diciendo, jóvenes. Un voluntario. ¿Qué es la excepción dentro de lo que estamos viendo? Una excepción previa. ¿Qué es una excepción previa? Para ser mucho más concreto. Licenciado, las excepciones son medios de defensa del demandado a través de los cuales se ataca el proceso. Más o menos, más o menos. Concretamente, ¿qué son las excepciones previas? Lick, yo me recuerdo de que usted dijo que es un juicio de conocimiento, una previa a discutir. No. La compañera se acercó en cuanto son medios de defensa, pero ¿por qué se le denomina excepciones previas? O sea, yo estoy hablando de excepciones previas, no estoy hablando de un nivel general. Porque se puede interponer antes de contestar la demanda. Ok, entonces hay que reunir lo que ustedes han dicho. Son medios de defensa que tiene la parte demandada para atacar las pretensiones del actor antes de contestar la demanda. Ahí está, previa, porque son antes. Las excepciones previas también se les llama dilatorias. Algunos lo ven porque como que hacen tardar, dilatar de tardar el proceso, darle vueltas, que mire, fíjese que no, ese señor no tiene capacidad legal, yo no tengo capacidad legal, yo no tengo personería, él no tiene personería, o mire, esa demanda tiene defectos, esa demanda X, Y, Z. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, en ese sentido, las excepciones son previas, son dilatorias, porque impiden conocer el fondo de la pretensión del actor antes de contestar la demanda. ¿Sí? Por eso. Obviamente son de, como dice la compañía, son de juicio de conocimiento, pero está mal planteado. Sí. Por eso decía, dijo un poco cada uno. ¿Por qué? Porque son medios de defensa, voy repitiendo, que el demandado tiene para atacar las pretensiones del actor antes de contestar la demanda, pero se dan única y exclusivamente dentro de un juicio de conocimiento. Los juicios de ejecución no gozan de la prerrogativa de las excepciones previas. Sí tienen excepciones, por supuesto. Los juicios de ejecución gozan del recurso, llamémoslo a un nivel general recurso, o del medio de las excepciones, pero solamente los juicios o procesos de conocimiento gozan de las excepciones previas. Así que jóvenes, pongan mucha atención porque son aspectos fundamentales dentro del aprendizaje. Y yo les he dicho, ¿por qué no decirlo? Triste y desafortunado que colegas, siendo la claridad del código, ¿verdad? Como es, utilicen terminología en juicios que no son de conocimiento, especialmente sucede en el juicio ejecutivo y en la ejecución vía premio. Yo mismo he visto interposición de excepciones previas, dice, le interpongo la excepción previa de demanda defectuosa. ¿Y saben qué hacen los tribunales? Simplemente le dicen, por improcedentes no al lugar. Así. Hasta la institución de la rebeldía
hay compañeros que dicen, bueno, como no evacuó la audiencia, se le declara rebelde. No al lugar, la rebeldía no funciona en los juicios de ejecución. Entonces, la debida comprensión de los juicios y a la naturaleza de los procesos nos hace a nosotros ser más eficientes dentro de la defensa o dirección de un proceso. ¿Estamos ahí claros, jóvenes? Si no, Sí. preguntan. Sí, No Lick, Ustedes no tienen nada claro, preguntan. Bueno, nos quedamos, creo que vamos a entrar a ver el numeral octavo, que es la caducidad, ¿sí? La caducidad. La caducidad, la prescripción de la excepción previa de caducidad. Vamos a decir, sí, Marlene, antes de... Perdone, es que usted acaba de decir que el octavo de la caducidad, pero como acabo de entrar, no sé de qué artículo, perdone. 116, compañera. Continuamos la clase que dejamos, ¿verdad? O sea, estamos bajo la misma hilación, ¿no? Estamos hablando de las excepciones previas, ¿sí? Ahora Gracias. sí. Ok, perfecto. Ok, continuamos. La caducidad. Se dice que la caducidad es el decaimiento de una facultad procesal que no se ejercita dentro de un determinado plazo. Por ejemplo, cuando no se interpone un recurso en tiempo o cuando no se ejercita una acción dentro del lapso fijado por la ley. La caducidad se relaciona con los llamados plazos preclusivos, o sea que los actos procesales deben realizarse precisamente durante su transcurso, ya que de otra manera se produce la preclusión con su efecto de caducidad. Esta institución, estoy leyendo un tratado doctrinario, esta institución se refiere a la extinción o a la pérdida de un derecho por el transcurso del tiempo, durante el cual se deja de ejercitar para cualquier acto procesal que sea a instancia de parte. Esta excepción necesita ser alegada por la parte interesada, porque no puede invocarse o resolverse de oficio. Quiere decir que el juez no puede declarar bajo ningún concepto la caducidad. ¿Sí? Pero, aunque la caducidad es de índole procesal, sí existen en el Código Civil asuntos sustantivos o derechos, llamémoslo, que si no se ejercitan, entran dentro del campo de la caducidad. Vamos a irnos al derecho sustantivo. Esa fue una pregunta que yo les hice. ¿Cuál es la diferencia entre el derecho sustantivo y el derecho adjetivo? El derecho sustantivo, ¿se recuerdan que eso lo estuvimos viendo en la última clase? En el derecho sustantivo están las normas generales, están las normas que regulan las instituciones principales del derecho formal. Mientras que el derecho adjetivo es el derecho que le da forma, es el derecho que moldea esas normas para ser aplicables a un caso concreto. Eso lo estuvimos viendo también en la lección anterior. Ahora, ¿cuál es el código que contiene las normas sustantivas del derecho civil? El decreto de ley 106, licenciado del Código Civil. El decreto ley 106, ¿cómo se llama? Código Civil. El Código Civil, muy bien.
Ahora bien, quiero que abran sus leyes, el Código Civil, Decreto Ley 106, en el artículo 158. Aquí hay un ejemplo de caducidad. Y lo pueden, porque miren, es interesante, porque se tiende a confundir la caducidad con la prescripción. Y a veces hasta uno que ya está en la carrera, que está estudiando, que está litigando, pues le digo, le cuesta a veces a uno mismo reconocer la diferencia. Y a los jueces también, no crean, porque son instituciones demasiado similares, porque ambas tienen que ver con el transcurso del tiempo. Pero vamos a tratar de como catedrático, enseñarles la diferencia para que ustedes la puedan llevar como base para el resto de la carrera. ¿Alguien que nos lea el artículo 158, por favor? 158. Así es. Dice, quien puede solicitar la separación o el divorcio por causa determinada. El divorcio y la separación solo pueden solicitarse por el cónyuge que no haya dado causa a él, y dentro de los 6 meses siguientes al día en que hayan llegado a su conocimiento los hechos en que se funde la demanda. Muy bien. Compañera, usted que le acaba de dar lectura, ¿cuál es el elemento temporal en ese artículo? Ay, me agarró en fly. Bueno, sabemos que no puede pedir el divorcio hasta un año después, ¿verdad? Y No, deténganse. La pregunta es bien sencilla. ¿O sabe qué? Lea otra vez el artículo. sí, mejor. No se ponga nervioso. Entonces así lo entiendo. Léalo tranquilamente. Que nadie le está Ok. Dice, creo que omití algunas cosas. Dice, artículo 158, reformado por el artículo 13 del Decreto Ley número 218. ¿Quién puede solicitar la separación o el divorcio por causa determinada? Dice, el divorcio y la separación solo pueden solicitarse por el cónyuge que no haya dado causa a él, y dentro de los 6 meses siguientes al día en que hayan llegado a su conocimiento los hechos en que se funde la demanda. Pero Muy bien, sí, quédese ahí. No, ahora Ok. escuche mi pregunta. ok. Dentro de esa norma, ¿cuál es el elemento temporal? Escuche bien. ¿Cuál es el elemento temporal que nos señala esa norma? Va. ¿Se da por vencida, Domi? No, lo estoy pensando. Aquí están levantando la mano en la mitad de la clase. No, entonces que le den, de él, ya Ok, se aprende. perfecto. Marlene levantó la mano. Es el plazo de 6 meses, licenciado. Ese es el elemento 6 meses. temporal. Hay 6 meses. ¿Para qué? ¿Para qué hay 6 meses? Para solicitar el divorcio, licenciado. Para solicitar el divorcio. Y la demanda. ¿La demanda qué? Para que se funde la demanda. Para que se funde la demanda. Para que se funde la demanda de divorcio. ¿En qué? ¿En qué se va a fundar la demanda? En el conocimiento de los hechos. La causa, oiga, Por bien, causa determinada. en la causa que se invoque. Miren pues, la ley le dice la norma. Miren pues, usted tiene, por ejemplo, el 155. ¿Sí? 155, más fácil. El numeral primero. ¿Qué dice el numeral primero del artículo 155? La infidelidad de cualquiera de los cónyuges, perdón. Ok, gracias. Vamos, quedémonos ahí. En una relación de matrimonio, viven juntos, se va el hombre a trabajar, la esposa a trabajar los dos. Y así pasan los años, tienen 5, 10, 15 años de vivir juntos.
Y en una de esas le dicen a él, pues siempre le echan la culpa al hombre y vamos a echarle la culpa a la dama. Y vamos a decir que llega un amigo de muchos años, encuentra al esposo y le dice, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Comienzan a conversar. Y le dice, mira, yo no sabía que te habías separado de tu esposa. Le dice. Y él le dice, no, sí oigo con ella. Entonces el amigo dice, ya metí las patas, ¿verdad? Dice en su mente. ¿Por qué? Y entonces ya le entra la espinita. Y aunque su amigo no le quiere decir ante la insistencia, es que fíjate que el domingo pasado yo andaba por un restaurante. Y fíjate que yo vi a tu señora, vos, yo juraría que era ella. Ah, bueno, le dijo. Y yo la vi con otro fulano más joven. ¿Y cómo la viste? Pues fíjate que yo le iba a hablar, pero se me hizo extraño que me volteó la mirada. Ajá. Y bueno, sigue la plática. Dice, perdona, pero pues tal vez estoy equivocado, pero le entra la espina al muchacho, el señor. Como él la pasa trayendo a ella a las 5 de la tarde todos los días del trabajo, un buen día decide irse a mediodía, pide permiso y se estaciona frente al trabajo de él. La sorpresa de él es que ella sale con otra persona un poco más joven que él. Salen de la mano y van a almorzar. Viene él y comienza a tomarle fotos. Y le ven que te toman de la mano, que se dan un beso de boca y todo eso. Ahí estamos. Ese momento en que él se da cuenta que ella le es infiel, marca el inicio del reloj de los 6 meses para que él pueda invocar esa causal para el divorcio, para la demandar, llamémoslo, ahora es un juicio oral, el divorcio por causa determinada. En ese momento, dice acá que las fotos son pruebas de la infinidad, no de la infidelidad. Sí, obviamente. Pero eso solo tiene 6 meses. ¿Qué pasa? Supongamos que eso fue en el mes de junio del año pasado. Y entonces él viene y le comienza a reclamar y le dice y que no, y ella le dice, no, yo no lo vuelvo a hacer, es que tú me has descuidado, mira, ya no me pones atención y se da una gran situación. Eso fue en junio. Y después de esa crisis familiar conyugal, sucede que pues, se reconcilia. Pero él sigue desconfiando de ella. Y en el mes de marzo viene ante el abogado y le dice, mire, señor abogado, yo ya no, yo sinceramente, yo no puedo vivir con esa desconfianza. Entonces yo quiero el divorcio. Le da las fotos y el abogado presenta la demanda. Pero en la locución de la demanda, dice que fue en junio de tal año y tal, del año 2022 y tal. Presenta la demanda, el 24 de marzo del año 2023. Le llega la demanda a la demandada, a la esposa. Ella va con un abogado, él estudia el proceso, la demanda como tal, y él percibe que este señor lo sabía desde el mes de junio. Y cuando nos vamos al proceso oral, yo acabo precisamente esta semana, tuve un juicio de divorcio por causa determinada, presenté una reconvención, suspendieron para que creo que el 26 de abril continuamos la audiencia. Pero el tema, ¿cuál es? El tema es que se presenta la contestación de demanda. Yo no presenté excepciones previas, pero yo pude, o sea, si fuera este caso,
yo le digo al señor juez, mire señor juez, yo antes de contestar la demanda, aquí yo le voy a interponer las excepciones previas. Y la excepción previa es de caducidad. ¿Por qué? Porque este señor, según dice acá, él tenía conocimiento de la supuesta infidelidad, porque ahí no hay nada probado todavía, desde junio del año 2022. Estamos a marzo del año 2023. Y el artículo 158 del Código Civil establece que para ejercitar esa acción, porque la caducidad tiene que ver con la acción, no con el derecho. Ejercitar una acción fundamentada en derecho, por supuesto. Pero se ejercita la acción, que es lo que hemos visto, los elementos de la acción. Esa acción él tenía 6 meses y eso si fue el 1 de junio, él tenía al 31 de diciembre para ejercitar esa acción. No lo hizo a partir del 1 de diciembre, su derecho caducó, su acción caducó. ¿Me explico? ¿Estamos ahí, jóvenes? Sí, Okay. Sílica levantó la mano. Sí, licenciado, disculpe. Después de ese plazo de 6 meses, ¿qué procede? O sea, cuando él habla con un abogado y él presenta... Caducó. Sí, yo entiendo que caducó, pero entonces él ya no puede divorciarse o ya no puede invocar esa causal como divorcio. Puede invocar otra. Eso es lo que le quería preguntar, ¿cuál es la otra? Él puede invocar otra. ¿Qué haría yo si fuera yo? Ajá, sí. Yo abandono el hogar conyugal. ¿Sí? Le digo al notario, mire, hágame un favor, me levanto un acta notarial donde yo me abandono el hogar. Ese es el numeral 4, la causal número 4, ¿verdad? La causal número 4, que es el abandono voluntario de la casa conyugal. Me espero un año y después del año yo demando por causa determinada el abandono voluntario, el cual no es necesario que sea la otra parte. Porque el artículo, le voy a decir, el artículo, el 156, déjenme ver. Dice, sí, aquí está, el 156, la acción, la acción del abandono voluntario o la ausencia inmotivada puede ser promovida por cualquiera de los cónyuges. A mí ese artículo no mucho me parece, la verdad, pero el legislador hizo una... Artículo 156, dice. Sí, entonces, pero la causal ya no puede ser utilizada porque caducó esa acción. Está bien, gracias, licenciado. Entonces, por ejemplo, y ahí ya viene el colmillo del abogado y el conocimiento del abogado. Entonces, dice, pero mire, entonces, ¿qué? Me quedo de brazos cruzados. Entonces yo le digo, ¿usted ya no quiere vivir con ella? No, yo ya no quiero vivir con ella porque ya no es posible. Entonces, abandone el hogar. Abandone el hogar o ¿sabe qué? Pídale la separación voluntaria, se firma un acta y después del año usted ya tiene una causal para poder divorciarse. Pero la causal de la infidelidad ya no puede utilizarla el otro cónyuge. ¿Sí? Está bien, gracias, licenciado. Bueno, estamos claros, no vayan a confundir porque es objeto, obviamente, de evaluación. Sí, Sonia, levanta la mano. Licenciado, de igual forma el 157, no sé si mi código estará bien, dice que no son causa de separación ni de divorcio los actos de infidelidad cometidos en convivencia o con el consentimiento del otro cónyuge. Así en este caso que usted exponía, no podría seguir porque como él sí sabía y siguió viviendo con ella. Ese es el punto, gracias compañera. Ese es el punto, porque yo lo sé y o sea, como que lo estoy consintiendo. ¿Me entiende? Porque la ley lo que le dice, tal vez la ley es muy estricta,
O sea, también soy honesto porque la ley como dice, mire, usted o lo hace o pierde su derecho. O sea, realmente la ley siento que es un poquito estrecha, pero lo es porque recuérdense que nuestro sistema hasta hace pocos años privilegiaba el matrimonio y promovía que esa unión permaneciera. Lo que le dice es, mire señor o señora, usted ya sabe que le ha sido o que le está siendo infiel, pero usted no me venga a los 5 años, 10 años después de estar viviendo así y decir, mire, es que él me es infiel, puchica. O sea, usted de hace cuánto lo sabe. ¿Sí? ¿Lo hace o que ese cachudo? Dice Mariela. Pues la verdad es que sí. O porque si soporto, es como, miren, es algo tal vez hasta de sentido común. Si soporto la infidelidad una vez, lo voy a soportar 2 o 3 veces. Entonces la ley le dice, mire, usted o le pone un alto o siga igual. ¿Sí? Entonces, de eso es que es el sentido que se tiene. Sí, Sonia levantó la mano. Sí, licenciada, buenas noches. Sí, bueno, que explicó, licenciado, porque yo había entendido que se interponía la causal a los 6 meses de que conocía el juez el caso. ¿Cómo así? No le entiendo ahora. Ahora yo no lo entiendo. Es que ya estoy un poquito atrás. No, que qué bueno que explicó, porque yo había entendido que se interponía la causal a los 6 meses de que el juez tenía el conocimiento de la demanda. No, porque la causal es es el título de derecho, llamémoslo de eso, que habla el artículo 107, es el elemento fáctico que me motiva a mí a pedir el divorcio. ¿Por qué he pedido divorcio? Pues hay algo por el que lo estoy pidiendo. Sí, y ahí están las causales establecidas en el 155. Entonces yo lo estoy pidiendo por algo. O sea, yo no voy a llegar ante el juez y decir, mire, señor juez, fíjese que yo me quiero divorciar porque no me deja ver la tele, por ejemplo. Entonces, fíjese que mi marido cuando llega solo es ver fútbol. Entonces, como él solo ve fútbol y fíjese que no me pone atención, entonces yo ya no quiero vivir con él. El juez le va a decir, usted está loca, ¿va? Póngase de acuerdo con su marido y sea lo que lo va a mandar. No le va a decir está loca, va, pero le va a decir, mire, vayan a terapia de familia, vayan a terapia de pareja para que ustedes logren solventar sus problemas. O va a ver la Champions, dice Cándida. ¿Ya? Entonces, ahí el legislador estableció ciertas causales que son justificativos para la separación o el divorcio. Ahora sí. Pero bueno, eso es derecho sustantivo. El tema ahorita es procesal. Y el tema procesal es que si yo no ejercito, caduca mi derecho a accionar. ¿Sí? Vamos ahí, ¿estamos claros? Sí, licenciado, gracias por explicar, porque a veces uno interpreta mal las leyes, son de interpretación, ¿verdad? Así es. Bueno, vamos ahora al numeral 9. ¿Alguien que nos lea el numeral 9, por favor? El numeral 9 del artículo 116, ¿verdad? En las excepciones previas. ¿Cuál es la excepción? La prescripción. La prescripción. La prescripción es muy parecida a la caducidad. Vamos a tratar de explicar. La finalidad de la prescripción es poner fin a un derecho que por no haberse hecho valer se considera abandonado por su titular. La prescripción se diferencia de la caducidad en que ésta no se interrumpe ni suspende. La primera se extingue por el transcurso del tiempo durante el cual no se ejercita el derecho por el titular. Se produce como negligencia por la inactividad subjetiva del interesado. O sea, está hablando de la caducidad.
Surge cuando una persona ante la pasividad o falta de interés del acreedor decide promover la demanda para evitar el estado de incertidumbre de este. Eso es la caducidad, pero la prescripción, el derecho nace con duración indefinida y solo se pierde cuando haya negligencia en usarla. En la caducidad nace el derecho sometido a un término, prescindiéndose de toda consideración de negligencia en el titular. En la caducidad, a diferencia de lo que ocurre con la prescripción, no se admiten generalmente causas de interrupción. La caducidad no se interrumpe, la prescripción sí. Se los pongo de esta manera. El mismo caso del divorcio. Cuando pasan los 6 meses, se extinguió la acción. Ya no puedo. O sea, tendría que yo volver a casarme, tendría que divorciarme, volverme a casar para volver a estar en el mismo estado. ¿Sí? ¿Me explico? Es un término fatal. La prescripción no funciona igual. Se lo pongo de esta manera. Las obligaciones simples prescriben en 5 años. Y hablemos de una acción personal, es decir, un crédito. Yo le doy prestado a una persona, le doy en préstamo 25,000 quetzales. Y yo le digo, mira, me los vas a pagar en 1 año. Si no, yo te demando. Perfecto. Pero 1 año completo. Dentro de 1 año me vas a pagar los 25,000 quetzales en capital más los intereses. ¿Estamos de acuerdo? Sí, no hay pena. Yo en 1 año no te voy a molestar. Yo no te voy a molestar para nada. Pero en la fecha determinada me vas a traer el dinero. Perfecto. Ahí estamos. Y él viene y no me paga. ¿Cuánto tiempo tengo yo para hacer valer ese derecho? Para demandarlo. Jóvenes. Es una obligación simple. 5 años, licenciado. 5 años. 5 años. Ok, perfecto. Pero sucede que él no me paga y pasan 4 años con 6 meses. 4 años, 10 meses y 4 años, 11 meses. Llegamos a los 4 años con 11 meses y yo no lo he demandado y mucho menos notificado. Pero sucede que viene él y me dice a los 4 años con 11 meses, mira Rafael, yo ciertamente incumplí, pero ¿sabes qué? Yo te voy a pagar la mitad. Cuando yo recibo el pago y él ejercita el pago, ¿saben qué hizo? Interrumpió la prescripción. Entonces, esa deuda renace y a mí me vuelve a cubrir el plazo de 5 años para demandarlo. No sé si me expliqué. Cuando él me paga, interrumpe la prescripción. Al interrumpir la prescripción, ¿qué sucede? Esos 4 años con 11 meses se caen y vuelvo a tener yo 5 años para demandarlo. Porque la prescripción sí es susceptible de interrumpir. La caducidad no. La caducidad es la acción y la prescripción el derecho. Y ese derecho a demandarlo resurgió porque la prescripción se interrumpió con el pago. ¿Estamos ahí? Sí, Sí, licenciado. Sí, Sonia López, Sonia Elizabeth López, dígame.
Licenciado, ahí me surge una duda. Al momento de que esa persona pagó, ¿hay que hacer una nueva, digamos, un nuevo convenio de pago? No. ¿O no es necesario? No, porque cuando le pagó, usted le dio un recibo. Le dio un documento y ese pago, si fue en efectivo, le dio un recibo. Si fue un depósito, queda la evidencia. Y esa evidencia se adjunta al documento de crédito. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Si en un hipotético caso que fuera un juicio ejecutivo, ¿verdad? Y él dice, no, es que ha prescrito. Dice, no señor, porque usted en tal año usted me pagó. Y con eso la prescripción se interrumpió. Porque todo debe estar en documentos, por supuesto, no solo de palabra. Eso debe constar en documentos. ¿Me explico? Muy bien, muchas gracias. Okay. Primero Sonia Consuelo, luego Carlos. Entonces, licenciado, ¿sería bueno no pagar entonces o pagarlo todo definitivamente? Depende. O sea, yo tampoco quiero decir, no paguen, ¿verdad? Porque eso es como que inmoral y antiético, ¿verdad? Pero la ley así funciona. Yo lo que le digo, miren, pues, y sucede mucho con el tema de los bancos. Miren, pues se da el caso comienzan, hablemos de las tarjetas de crédito. Otra vez las tarjetas de crédito. Ya me he alejado de eso, pero ahí estamos. Viene la tarjeta de crédito y le comienza a cobrar y a cobrar y a cobrar. Y vienen los gestores de ellos, de cobro, y le dicen, mire, abone aunque sea 200 quetzales. Y viene la gente y dice, ay, con tal de que lo dejen en paz, abonan los 200, los 300. Pero saben que ese dinero nunca se va a ver reflejado en su estado de cuenta. Entonces, yo le digo a la gente, mire, o llega un arreglo de pago o no les paguen nada, porque eso está les regalando el dinero. Perdone. Yo no sé si hay alguien que de repente trabaja en eso y no es que sea antiético, pero uno también usa el sentido común. ¿Qué sentido tiene si yo debo 10,000 quetzales y le están diciendo, mire, pague, y mire, abono aunque sea 200? ¿Sabe por qué hacen eso? Para mantener, por dos razones. Uno, obtener dinero, obviamente. Y dos, mantener viva la deuda. ¿Por qué? Porque cuando usted pague va interrumpiendo la probable prescripción que en determinado momento se puede hacer valer. Yo trabajé a nivel bancario durante muchos años. Yo decía, miren, si no pagan, demanden a la gente. Demanden a la gente. Porque, miren, pues, el que no paga en 6 meses, un año, no va a pagar. No va a pagar. Es muy difícil. Yo no digo que imposible, pero muy difícil que pague. Entonces, a mis clientes les digo, o llega un arreglo y paga, o mejor no pague, porque usted está regalando su dinero. O si no sabe qué, mejor ese dinero me lo paga a mí y yo comienzo a gestionar. Porque es dinero regalado. Nunca usted, al momento de que de ellos lo van a demandar, ese dinero que usted pagó jamás se va a ver reflejado en un estado de cuenta. Porque no lo van a reflejar ellos. Sí. Marlene levantó la mano. Sí, licenciado, en el caso, disculpe que le pregunte esto, en el caso laboral es diferente, ¿cierto? La prescripción. Por supuesto, la prescripción funciona de forma diferente. Los plazos son diferentes, los plazos de la acción, por ejemplo, ¿por qué creen ustedes que uno demanda a los 30 días? Porque son solo 30 días para poder ejercitar en el caso del despido injusto. Las irrenunciables, por ejemplo, tienen ese plazo, pero si son renunciables son 2 años según el Código de Trabajo. O sea, los plazos son bien diferentes, son muy distintos en el caso laboral. En el caso penal también, en penal. O sea, la prescripción y la caducidad funcionan de forma muy distinta. Ahí sí funciona de forma bastante diferente en los procesos laborales, administrativos. Por ejemplo, el contencioso administrativo tiene 2, si no me recuerdo, son 2 o 3 meses para poderse interponer. Si no caduca y prescribe el derecho. Entonces, cada materia en ese sentido son bastante diferentes.
Sí, Mariela levantó la mano. Sí, licenciado, buenas noches. Yo le entendí así, la prescripción termina porque la persona pagó antes de los 5 años, pero la deuda vuelve a estar nuevamente No, no. No confundan el ejemplo con el concepto. Yo lo que les digo es que la prescripción sí se puede interrumpir, la caducidad no. Y los 6 meses establece el Código Civil en cuanto a invocar una causal, eso no se interrumpe. Si el 1 de enero llega al conocimiento de los hechos en que se funde la causal de divorcio, eso va o sí a fenecer, a caducar el 30 de junio. No va a haber nada que lo interrumpa. Mientras que una deuda, hablando del ejemplo, sí tendrá opción de ser interrumpido. El ejemplo esencial es el pago. Son 5 años. Pero si en medio de los 5 años se hace un pago, se interrumpe la prescripción y vuelve a comenzar de cero. Eso es lo que yo digo. ¿Sí? Ahora sí, Mariela. Sí, licenciado, gracias. ¿Sí le queda claro o no le queda claro? Sí me queda claro. Gracias. Perfecto. Sí, Domi. Entonces, digamos, si uno no paga ni un centavo durante 5 años, prescribe la deuda. Ah, pero si no la demandan y le notifican. Ay. Si la demandan, no. Si la demandan, le notifican. No. Fíjense que yo he tenido pues varios procesos y yo soy del criterio, eso está en el artículo 112, 111, 112 del procesal. Y si quieren lo vemos así rapidito para que ustedes lo tengan. Pero igual, digamos, si se demanda al deudor, pero no tiene con qué pagar, ni trabaja, ni tiene nada que pasar. Pero queda ejecutado, o sea, esto no va a prescribir. O sea, toda vez el demandado, el ejecutado, esté emplazado, el ejecutado esté notificado, aunque no pague, la demanda está ahí. ¿Y cuántos años dura eso? Toda la vida. Toda la vida. Fíjese que fíjese que ese es un bonito tema, porque yo he platicado en tribunales con colegas, gente de adentro, y me decía una persona, míreme, ¿cómo es posible que la ley tenga una persona dentro de un proceso toda la vida? Y sucede, ¿por qué? Porque me hablaron, o sea, esta compañera me habló de una entidad que demandó a un montón de gente y la entidad desapareció. Pero como ya están demandados y son juicios ejecutivos, no opera la caducidad de instancia, no opera la prescripción. Están en un estado de inamovilidad. Entonces, para mí es injusto, porque si el acreedor no le interesa, ¿por qué al juez sí? Pero el juez porque tiene que cumplir la ley. Entonces ahí donde los principios del derecho y todo se tambalean frente al formalismo y a la rigidez de la norma. ¿Sí? Eso queda ahí, y a menos que haya una norma que dijera que si deja de accionar dentro del proceso de una forma u otra, démosle un plazo de 3 años. Si el actor deja de accionar, que pudiese operar la caducidad de instancia, y entonces ahí sí, pero esa norma no existe. Y como no existe, esa gente está demandada y probablemente se muera demandada. Triste y lamentable, pero así funciona.
Sí, levantó la mano Sonia. Sí, licenciado, si no paga, ¿va preso o no? Yo he Compañera, escuchado que usted los ya, familiares son los que pagan. compañera, la Constitución Política de la República de Guatemala establece que no hay cárcel por deuda. Pero en cuestión de alimentos sí, ¿verdad? Sí, por eso hay un delito. Y ese delito se llama negación de asistencia económica. Y eso no lo ve un juez civil. Eso ya se certifica lo conducente. ¿Sí? Ya, licenciado, gracias. Islia Ismari, levanta la mano. Buenas noches, licenciado. Solo para ver si entendí bien lo de la prescripción. Por ejemplo, que si yo tengo una deuda en el banco y mi plazo para terminar un préstamo, perdón, y mi plazo para terminar de pagar es hasta enero del 2024, pero digamos que yo ya lo pagué ahorita, terminé de pagar ahorita en febrero, entonces ahí se interrumpió el... Es que ahí no hay instituciones porque usted cumplió la obligación. Y ahí ya... Cuando hay cumplimiento de obligación, estas instituciones no operan. Porque lo normal es que si me prestan, yo pago. Ahí no hay conflicto, ¿me entiende? Ya. Esto se da cuando hay incumplimiento de obligaciones. Bueno, sí, porque yo decía ver si después de los 5 años el banco tiene otras posibilidades de demandarme porque pagué antes. No, porque usted cumplió su obligación. Esto es cuando no hay cumplimiento, porque en las demandas se dice, el demandado incumplió con la obligación de pago y de cumplir con esto y esto. O sea, eso es cuando hay incumplimiento. Cuando hay incumplimiento, no. Pero también usted debe pedir su finiquito por aquello de los sustos. Gracias, licenciado. Entonces ahorita sí ya me quedó claro. Muchas gracias. No tenga pena. Sí, Mariela, levantó la mano. Sí, licenciado, me surge una duda. Fíjese que yo voy a una iglesia cristiana evangélica. Nosotros adquirimos un terreno de más de 1 millón de hectáreas, pero fíjese que por medio de ventas y todo eso se logró pagar antes de tiempo, porque era un tiempo establecido que se iba a pagar, pero el banco cobró 22,000 porque se pagó antes. Sí, porque ellos tienen una cláusula de penalización. Los bancos es muy... ¿Por qué? Porque ellos proyectaron, eso ya es otra cosa, pero ellos proyectan intereses y como usted está pagando antes, entonces esos intereses, como no los va a percibir, la castigan es interesante, la castigan por pagar bien. Sí, exacto. Así son los bancos, así son los bancos. Ok, licenciado, gracias. Ok, perfecto. Sí, Osmar levantó la mano. Sí, tal vez mi consulta es bastante incoherente, pero la voy a formular. Se sobreentiende de que el cumplimiento de una obligación únicamente, una de las formas de resolver, dice el Código Civil, es cuando hay media fuerza mayor o caso fortuito. No sé si aplica. Ese es en el incumplimiento de las obligaciones. Exactamente, porque como ahí se dice, estaba usted ejemplificando de que la demanda está de por vida. Entonces, como si el Código Civil hubiese a ciertas lagunas, ¿verdad? Únicamente, perdone. No, lo que pasa es que usted está hablando de algo que se llama revisión de la obligación. De eso habla el Código Civil. En esos casos se puede pedir ante el juez la revisión de la obligación. ¿Sí? De eso está hablando usted. Esas demandas existen, son bien escasas y raras, pero yo ya pude litigar en un par de ellas. Pero va a depender mucho del caso concreto. Y le soy sincero, no se utiliza mucho. Por ejemplo, una revisión de obligación, por ejemplo, sería un crédito personal donde la persona vino y pues tenía un trabajo estable, pero cayó en interdicción. Ella ya no puede pagar. Ahí sí cabría creo yo, una revisión de obligación, pero que un juez la otorgue sabiendo el poder de los bancos, es un poquito complicado. Pero sería interesante. Sí, ahorita, por ejemplo, se cumple el presupuesto del derecho sustantivo del Código Civil cuando varían y hechos fortuitos o de fuerza mayor que usted está diciendo. Sí, Milik, precisamente ahorita por la pandemia se dio ese tema
a debatir, va. Se porque dio el muchos- tema, pero hay una cantidad de demandas horrible porque después de todo al banco, que es la mayoría de veces la creadora del banco, pues dice, bueno, ese ya no es problema mío y se le dio un plazo como de 6 meses de que se suspendió, los plazos se suspendieron. Sin embargo, pues las deudas ahí están. Gracias, Miri. Perdón. Y a veces sí, a veces, mire, uno de abogado a veces debe ser un poquito, pues, digámoslo, abierto. Y sí, eso que menciona el compañero, sí es una herramienta poco conocida, pero que yo creo que sí es valedera, ¿verdad? Un hecho fortuito, fuerza mayor. Imagínate la gente, el nivel de despidos que hubo con la pandemia, o sea, fue horrible y eso sí es fuerza mayor. Pero yo no creo, bueno, yo no he tenido un caso de esos, pero no creo que haya abogados que lo hayan presentado. Sí vi uno, pero no la pusieron como revisión de obligación, sino de otra naturaleza. Ujú. Muy bien, ahí estamos, jóvenes. Solo vamos a terminar con el número 10. Licenciado, perdone, yo solo tenía una duda. En Sí, el sí. caso de, así como dijo la compañera de alimentos, ahí sí se tiene que pagar la deuda. En algún momento que un juez, digamos, la persona debe 20,000 quetzales, te da un plazo de 4 meses para cumplir esa deuda de los 20,000 quetzales por pensiones atrasadas. Pero resulta que como no tiene trabajo, no pudo juntar los 20,000, sino que como pudo juntó 5,000. Cuando se vence este plazo, puede presentarse ante el juez y decir, mire, pues yo No, sí traté de perdone, reunirlo. Ahí no. cuando hay ejecución con pensión alimenticia no hay plazo. El juez le dice, usted tiene 3 días para contestar y excepcionar para destruir el título, si no paga. O sea, ahí no hay plazo, no hay prueba, nada. Cuando se le requiere de pago y no paga, ¿qué hace la otra parte? Le dice, señor juez, no pagó, le certifíquele lo conducente. Y aunque sea Supongamos la que él mitad o dice, una parte, nada. fíjese que va a depender más de la contraparte, de la parte actora. Por ejemplo, yo cuando hice mi práctica, yo lo hice en la antigua Guatemala, me recuerdo que yo llegué a esa instancia a certificarlo conducente en un juicio vía premio. Eran mis primeros, lo menos era mi práctica de la Universidad de San Carlos. Y me recuerdo que la señora que era la usuaria me llamó porque sí se le certificó lo conducente y se le giró la orden de aprehensión. Y ella me dice, mire, fíjese que el don me está depositando. Yo tengo aquí la orden para que cuando lo mire lo eche preso. ¿Usted qué me dice? Mire, a usted le sirve más libre que preso, le dije. Toda vez él esté depositando y le vaya pagando la deuda, mejor que ese callar, porque preso, ¿cómo le va a pagar? Pero eso va a depender del actor. Ahora bien, si ya le certificó lo conducente y aunque el actor no diga nada y lo detienen en un retén y ahí ya no pueden hacer nada. O paga la totalidad o el juez no lo deja salir. Perfecto. Gracias. Sí, Steven. Buenas noches, Lick. Una consulta nada más. Sí. Respecto al tema de la penalización, las instituciones financieras también aplican a esa categoría, al igual que los bancos. Perdón, no le capté muy bien, joven. Es decir, suponiendo que el emisor de los títulos de valor cancele en tiempo anticipado, de igual forma que, sí, así como sí. Ajá. Ya, digamos, entonces el inversor que aplica también la penalización o no. Depende, va a depender del contrato matriz, joven. Va a depender del contrato matriz. Hay contratos que establecen penalización y contratos que no establecen penalización. Los títulos valores, obviamente, depende de lo que contenga. Recuerden que el título valor es un título de crédito realmente, ¿verdad? Sí. Que lleva incorporado derechos, obligaciones y todo lo que establece la teoría de los títulos de crédito. En ella están estipuladas las reglas. Si no están estipuladas ahí, están en el contrato mayor o en la reglamentación de la circulación de los títulos valores.
Entonces, ahí es donde va a estar la respuesta a usted. Hay entidades bancarias que sí cobran la penalización. BI es uno de ellos. Yo no tengo relación con BI. BI es muy chucho. Perdonen la palabra, pero ese banco es muy... no me gusta a mí ese banco. Confirmo. Perdón. Le digo que confirmo que el BI le saca dinero. Entonces, pero yo sé que hay bancos que no penalizan. Entonces, así como hay bancos que penalizan y bancos que no penalizan, pues también eso va a depender del contrato matriz que da origen a la circulación de esos títulos valores. ¿Estamos? Es decir, básicamente serían normas individualizadas, ¿verdad? Así es, normas individuales. Normas contractuales, ¿verdad? Usted recuérdese que en el contrato se va a establecer todo lo que no sea contrario a la ley y que sea aceptado por las partes. Ok, gracias. Miren, jóvenes, yo tengo un pequeño compromiso. Voy a llegar hasta aquí. Pues continuamos el día miércoles. Yo no he terminado de revisar los exámenes, entonces vamos a hacer una cosa. Yo tenía hoy previsto, pero no sabía pues que tenía este pequeño asuntito. Entonces, igual, el día miércoles sí tenemos clases la otra semana, ¿verdad? Sí, Lick. Sí, pero todavía no hay vacaciones. Okay. Entonces, tenemos clases el día miércoles y al final finalizar la clase de ese día, pues yo paso el examen extraordinario con los jóvenes. Y si no están ahorita presentes, pues les avisan, pero es la única oportunidad que voy a dar. Aquí estoy. El miércoles entonces. Va, perfecto. Entonces el miércoles y disculpen, pero se me había pasado por alto esta situación, ¿verdad? Entonces el día miércoles, Dios mediante, nos estamos viendo y se quedan después de la clase para pasar el examen. Sí, Ligia, para finalizar. Disculpe, licenciado, sí. Solo quería confirmar si sí iba a haber clase, pero ya dijo usted que sí iba a haber clase y después de clase hace el examen. Así es. Que Dios lo bendiga. Feliz noche, licenciado. Gracias por la clase. Que pasen una feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz fin de semana. Gracias, igualmente. Feliz noche, licenciado. Feliz noche.